Saludamos a esta hora a Silvana Pastor, vicepresidenta de Administración Financiera y CFO de Gente Oil. ¿Cómo está, Silvana? Qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. No es un secreto, es evidente la crisis económica por la que atraviesa el país, profundizada también por una crisis energética no solo en el sector eléctrico, sino también en el sector hidrocarburífero. ¿Cómo esto impacta a su criterio desde su sector a la situación económica del país, esta crisis energética que está viviendo la nación? Buenos días, bienvenida. Ya diseña Alexis, qué gusto a los tiempos. Tenemos que separar los temas, ¿no? Es decir, el tema de la crisis energética con el sector petrolero tienen un análisis totalmente distinto. Si nos centramos en el sector petrolero, el tema ahí es que necesitamos recuperar los niveles de producción que teníamos hasta hace 5 años, digo yo. Hemos venido en una caída importante de producción, una falta de inversión hace que hoy por hoy no lleguemos ni siquiera a los 400.000 barriles diarios de producción. Efectivamente, esto afecta directamente a la economía, a las finanzas del país, y ahí es donde debemos trabajar. Y justamente en miras a este tema es que se dará el evento de la ENAEP 2024, que es la 19ª edición, donde nos juntamos todos los sectores, tanto privados, públicos, el tema de energías renovables, de energías no renovables, autoridades, un poco para evaluar y analizar cuáles son los temas donde se deben trabajar. Necesitamos recuperar inversión extranjera y necesitamos trabajar en el sentido de dar continuidad a muchos de los temas y proyectos que se están quedando en la estrategia pública del sector petrolero. ¿Cómo estás, Silvana? Qué gusto saludarle. Buenos días. Alexis, qué Eh, gusto. a ver, este asunto involucra tanto a públicos como privados, ¿no? Entendiendo que hay empresas públicas que están relacionadas al ámbito y al sector petrolero. Y la baja de la producción, digamos, más allá de las malas decisiones que pudieron haber tomado los últimos gobiernos, ¿a qué otros factores obedecen? Y si esto, digamos, afecta de igual manera a públicos y privados. Definitivamente. Uno en el sector petrolero conoce que la única manera de incrementar la producción petrolera es a través de la inversión. Ujú. Es un sector que requiere de muchísimos recursos, muchísima inversión en los procesos extractivos, pero también se necesita una estabilidad jurídica y una estabilidad en las decisiones de los quienes manejan las carteras de Estado. Es decir, yo en una entrevista anterior decía que aquí no se trata de ponerse la camiseta de un partido político u otro o de Ujú. un gobierno u otro. Ujú. Debemos mantener una política de continuidad en la industria petrolera, en cualquiera de las industrias de los sectores estratégicos. ¿Sí? No podemos, dependiendo de quién venga en su momento a administrar las carteras, parar los proyectos y esperar a que se tomen decisiones. Ujú. Tiene que haber una continuidad. Entonces, el país requiere de seguridad jurídica. Ustedes saben que somos de los países que más arbitrajes internacionales hemos tenido por el Ujú. respeto a los contratos. El país necesita de una estabilidad en la toma de decisiones. Le doy ejemplos muy simples. Tomas decisiones a niveles de tributarios. No se mantienen las condiciones cuando se firman los contratos. Son básicas para que en el tiempo el inversionista confíe en el país y se mantenga. Si en el camino usted le cambia las reglas de juego, los inversionistas pierden el interés. Pero por otro lado, ya en la parte de normativa, necesitamos hacer un llamado, yo digo a los líderes políticos en la Asamblea, a que se sienten a entender cuáles son las realidades del sector, porque hay temas que no se pueden dejar de analizar. Se establecen leyes que únicamente lo que hacen es frenar la inversión. Se establecen leyes con tal vez a veces sí con objetivos muy interesantes, como puede ser la ley amazónica,
pero no se sientan a analizar hasta qué punto este tipo de leyes están bloqueando la inversión. No se sientan a analizar en la parte tributaria la falta de incentivos. En el sector público pasa exactamente lo mismo. La ley amazónica le tiene frenado al sector público de una manera importante, porque se malentiende lo que tiene que ser el trabajo con las comunidades y la Amazonía y la responsabilidad social que es involucrarles a tener una obligación, por ejemplo, de contratar el 80% de mano de obra en el área local. Ustedes entenderán que no hay la capacidad técnica como para contratar el 80% de la mano de obra en el sector. Ujú. ¿Qué más quisiéramos? Que haya una política de educación, universidades, tecnologías en el área que permita hacerlo, pero no se lo tiene. Entonces empezamos a tener conflictividad con las comunidades que también se acogen a este tipo de derechos que están bien, pero tiene que estar bien estructurado. Entonces, yo, yo le podría dar una cantidad de ejemplos, Alexis, Ujú. diseña de lo que va bloqueando al sector en la inversión. Entonces, ahí es donde debemos trabajar de la mano y quitarnos los sombreros, ¿no es cierto?, del tema político de un Ujú. gobierno, de otro gobierno, sentarnos con todas las autoridades y poder trabajar de manera técnica y no política. Ahora, hay un asunto que también está relacionado a esto y tiene que ver mucho con, digamos, una serie de relatos que se han ido estableciendo y que han ido cobrando fuerza con respecto del paso del tiempo. Y es esta suerte de satanización que hay el extractivismo en general. En este caso estamos hablando del mundo hidrocarburífero, pero también podríamos hablar de lo que podría pasar y está pasando en el Bien. tema minero, ¿no? Y hay una causa ambiental que me parece tiene mucho argumento, como también tiene argumento el hecho de que es necesario en un país en crisis que tiene muchos recursos bajo su superficie y que tiene que echar mano de esos recursos para obtener recursos para saldar las crisis que hay, ¿no? Unas crisis sociales muy profundas de mucha pobreza. El tema es qué hacemos para lograr un punto medio por toda esa, digo, satanización que se ha hecho de un sector que en algunos momentos sí le ha generado profundos inconvenientes al país. Digamos, en la memoria de muchos estará lo que sucedió con, en ese momento, Texaco en el oriente, el caso Chevron, y el daño que provocó a la Amazonía. Ahora, la tecnología ha cambiado, las herramientas son otras, el impacto que sí hay, sigue habiendo impacto, pero es un impacto quizás que se reduce. ¿Qué se puede decir con respecto de eso, Silvana? A ver, ahí hay que hacer una mea culpa desde todos los sectores, es Uh-huh. decir, inclusive desde el sector y el ámbito privado, la falta de comunicación, esa mala idea de que se tiene que mantener un perfil bajo, que es lo que yo siempre peleo y discuto en la Asociación de Hidrocarburos y en la Cámara de Energía, es si nosotros no damos a conocer los beneficios que este sector trae a la economía del país, a la sociedad, y no damos a conocer cómo responsablemente se extrae el crudo hoy por hoy de una manera sostenible y Uh-huh. amigable con el medio ambiente. Ya no es la extracción de hace 30 años, ya no Uh-huh. es extracciones de hectáreas para un pozo. Ahora hablamos de hectáreas de áreas mínimas donde se perforan 20, 30 pozos a nivel de racimo, que se llama, es decir, bajo la tierra están los pozos, pero no se los ve sobre la superficie. Uh-huh. ¿A qué me refiero yo? El nivel de tecnología que se ha invertido en el sector petrolero para captura de carbono, para reutilización del gas que se extrae en los procesos productivos, para reutilización del agua de formación que nos permite también hacer generación eléctrica, que es la geotermia, para la producción petrolera a través de la implementación de energía solar en ciertos temas que se pueden hacer. No se da a conocer todo ese nivel de inversión e investigación científica que se ha aplicado en el sector petrolero. Y Uh-huh. nos seguimos quedando con lo que usted decía, Alexis, con esa imagen de que el sector Uh-huh. petrolero contamina, de que el sector petrolero los derrames y que también se hace mucha publicidad negativa Claro. dependiendo del interés del momento. Pero yo lo que digo, el mea culpa a las cámaras y a los gremios es llevemos a la ciudadanía a través del periodismo a conocer las plataformas, a conocer las operaciones. Uh-huh. Lo que se hizo con el ITT es criminal para el país. Haber dado la instrucción de cerrar el ITT le genera una pérdida al país económica y de futuro impresionante desde todos los ámbitos. Uh-huh. No nos olvidemos que el sector petrolero no es extraer el petróleo y exportarlo. El sector petrolero, en la extracción petrolera, involucra a toda la industria, a todas las industrias del país. Estamos hablando de
transporte, medicina, catering, seguridad, médicos, todo lo que tiene La que ver. respuesta a esto que usted acaba de señalar, estimada Silvana, está en el resultado de la consulta popular en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Pero es ilógico que hayamos hecho una consulta a nivel nacional cuando la propia normativa dice que se debía haber hecho local. ¿Y qué contestaron las comunidades locales? Que quieren seguir con la extracción petrolera en el ITT. Y no porque se esté haciendo de manera irresponsable, se está haciendo el cuidado ambiental a un nivel de estándares internacionales impresionante. Tiene la calidad de ruido monitoreada, la calidad de agua monitoreada, la calidad de especies monitoreada. El nivel de tecnología es uno de los niveles más altos en la extracción petrolera. En el primer país del mundo que se decide cerrar pozos en producción. Eso no se ha visto jamás. Estamos disparándonos en el pie. El Ecuador es un país, Alexis, petrolero. El Ecuador no tiene hoy por hoy todavía una industria que podamos decir que le va a suplir al petróleo. Pero Pero Ecuador más ahora ya allá no de eso, figura, Silvana, ahora Ecuador casi no figura ya entre los países que exportan cantidades de petróleo. Es más, hay varios expertos que dicen que ya no estamos en la lista de que son considerados como países exportadores de petróleo por los bajos niveles de producción que tenemos. y teniendo por lo menos el 40% más de reservas que nuestro país vecino Colombia. Es decir, estamos dejando nuestros recursos bajo tierra solamente por un tema de, digo yo, fanatismo ambientalista, porque yo soy responsable con el medio ambiente en mis operaciones. Cuido, es no solamente porque la normativa me lo pide, sino porque hay una responsabilidad desde el punto de vista de una empresa que está extrayendo. Y lo mismo hacen las otras operadoras petroleras. Ninguna de las operadoras ustedes van a ver que tengan una irresponsabilidad en el manejo de la extracción. Pero ¿qué sucede? Que dejamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros estábamos en la campaña de dar a conocer a la ciudadanía lo nefasto que sería cerrar el ITT, nos enfrentábamos a un monstruo que son estas ONGs que vienen financiadas de fuera, donde tienen los recursos para dar sus discursos, sacar su información, y nosotros con gremios pequeños tratando de hacer vocería y tratando de dar a conocer a la ciudadanía el tema. La cantidad de personas que se está quedando sin trabajo en el oriente, ¿qué es lo que está generando? Tala ilegal de árboles, tráfico de especies, inseguridad, minería ilegal, porque eso se está quedando abandonado. Y eso es a lo que estamos llevando con estas decisiones que son más de tinte político y no de tinte técnico. Desde el lado gubernamental, en estos 10 meses de gestión, Silvana, ¿usted ha visto si camina o no camina, si las decisiones que se están adoptando en el ámbito petrolero están dando resultados? ¿Usted ha visto que se está impulsando la producción petrolera? ¿Cómo evaluar la gestión del gobierno en el ámbito petrolero? A ver, yo le puedo hablar desde el ámbito en el cual yo me desenvuelvo, que es con las administraciones de las carteras de Estado, tanto a través de medio ambiente como lo que es el Ministerio de Energía. Eh, la, la, la realidad con ellos, y les soy totalmente transparente, es que hay una intención muy importante de sacar adelante los proyectos. Hay gente muy valiosa en el tema del manejo de los temas, quieren sacar adelante, están comprometidos con el incremento de la producción. Obviamente los tiempos sí les va a quedar cortos. En ciertos ministerios, como el Ministerio del Ambiente, todavía se tiene, como digo yo, ese miedo a las decisiones, ese miedo a la Contraloría, ese miedo a lo que sucede en las instituciones. No es tanto un tema de problemática de gobierno, es una problemática de temor a la Contraloría General del Estado por lo que ha sucedido en los años anteriores. Entonces, usted tiene funcionarios que tienen miedo y se amparan o se escudan en la ley, supuestamente, para no dar paso, porque tienen miedo a firmar. Y eso es a lo que nos vemos abocados en el día a día las empresas petroleras. Entonces, estamos en la lucha de que aprueben las licencias ambientales, aprueben los proyectos, se extiendan los contratos. Y ahí recuerde que la producción del área privada solamente representa el 20% del total de la producción del Ecuador. Entonces, si no cambiamos un poquito el chip de que podamos generar más inversión privada, también le estamos sobrecargando a Petroecuador. Al momento no tiene recursos para tratar de desarrollar los bloques petroleros que hoy por hoy tienen que compensar la pérdida de producción del ITT. Deben dejar que se liberen un poco campos que no son de interés de Petroecuador para que la inversión privada pueda ingresar a desarrollar estos bloques.
Uh-huh. La estabilidad, usted hace un momento refería al tema de la seguridad jurídica y la estabilidad o inestabilidad que ha mostrado el país, hace actualmente del Ecuador un territorio que pueda resultar llamativo para que capitales en el ámbito petrolero e hidrocarburífero puedan llegar acá y puedan invertir en el país. ¿Qué es lo que dicen las empresas hacia afuera de lo que está pasando actualmente en el Ecuador? No solamente por el haber tenido unas elecciones excepcionales como el 2023, producto de una muerte cruzada, un periodo interrumpido de gobierno, sino por las constantes reformas que hay en el ámbito legal y adicionalmente a eso una crisis de seguridad, una crisis energética y ahora también una crisis ambiental. Bueno, el Ecuador hoy por hoy no es visto como un país amigable a la inversión. Lamentablemente, los resultados de la producción petrolera justamente demuestran lo que yo le estoy indicando. Uh-huh. Tanto en el sector minero, petrolero y energético, hay mucho interés de inversión, pero en el momento que entran a analizar situación de inseguridad jurídica, que no se firman o no se llegan a los acuerdos, no se hacen las reuniones. En ese momento el mensaje que estamos dando es contradictorio, porque claro, desde el punto de vista de oportunidad existe en todos los sectores, hay mucho interés de las compañías en poder venir a invertir, pero el momento que vienen y se sientan a tratar de poder plasmar una inversión, los tiempos no dan. Los tiempos de aprobaciones de licencias ambientales son de 2, 3 años, no dan. Los tiempos para extender contratos se demoran. El momento que un inversionista tiene la oportunidad de venir e invertir más en el Ecuador y se encuentra con una serie de trabas, regresa a ver a otro país y lleva sus recursos a otro país. Ese es el riesgo que tenemos. Ahora, en este tiempo, en estos últimos, diría yo, 4 meses, sí se ha logrado la firma y la extensión de contratos importantes, como es el de NAP, como es el de Andes Petroleum. Se ha logrado eso. Sí se ha logrado, en el caso nuestro, por ejemplo, un tema que llevaba 7 años estancado en consolidar licencias ambientales, finalmente se ha dado. Todavía estamos pataleando para poder invertir en 5 pozos adicionales en ciertas aprobaciones, pero eso demuestra la lentitud de las decisiones que yo, desde mi análisis no político, sino técnico, lo veo como un miedo a firmar, un miedo a tomar decisiones, un miedo a que después tengan problemas legales, entonces los técnicos se quedan paralizados. Para finalizar, Silvana, el país está, como le decía yo al inicio, atravesando esta crisis energética en su conjunto, no solo el tema eléctrico, sino también el tema petrolero, pero en especial el tema eléctrico que nos ha complicado y no se sabe con exactitud cuándo va a ser superado, va a depender de muchos factores. ¿Eso a nivel internacional perjudica la inversión? ¿Usted ha conversado con sus colegas, han comentado sobre el tema? ¿En qué medida esto significa o constituye un problema para la inversión? Bueno, el tener una falta de generación eléctrica definitivamente genera un daño irreparable a muchas industrias, y el sector petrolero no está ajeno a eso. Nos estamos preparando, los que estamos acá en el Ecuador, las empresas que están invirtiendo en el Ecuador, evidentemente a buscar su propia generación. Al final del día, lo que toca no solamente en las industrias, digo yo, ayer tenía una conversación y decía, finalmente a las familias que tienen la capacidad económica de poder tener un generador o que pueden de alguna manera suplir su electricidad, lo van a hacer. El problema va a estar en aquellos sectores sociales que no tienen esa capacidad y que no pueden comprarse un generador, una pila de 3, 4 mil, $5,000. Eso es difícil. En los sectores, evidentemente, por ejemplo, el bloque 53 del nuestro, el bloque Singue, no tiene generación, no está conectado a la central eléctrica por lo remoto que está. Entonces, la compañía, a través de la reutilización del gas y del agua y a través de un porcentaje de diésel, hace su propia generación. Y muchas de las empresas les va a tocar comenzar, porque las empresas que sí están conectadas al tendido eléctrico, les va a tocar reutilizar sus recursos para poder tener. Entonces son extra costos que dentro de un modelo económico de un contrato
ya tienen que evaluar hasta qué punto es rentable o no es rentable. Y ahí vendrán los análisis de continúo con las operaciones en el Ecuador o regreso a ver a otro país. Entonces la generación eléctrica tiene que ser una política pública de prioridad. Buscar plan B, está bien invertir en todo lo que es termoeléctrico, está bien tener pero debemos tener continuidad. Los gobiernos tienen que tener continuidad, tienen que tener mantenimiento, tienen que tener alternativas. Si no me funciona porque tengo una crisis climática, entonces activo ¿qué? Activo geotermia, activo el tema eólico, activo el tema solar. Hay alternativas, pero tiene que haber una política de Estado técnica y no un tema de revanchismos políticos o que eso le ha hecho tanto daño al país y le sigue haciendo daño. Muchísimas gracias, Silvana. Siempre un gusto conversar con usted, muy gentil. Gracias a ustedes, Muchas un gusto gracias. verles. Fuerte abrazo.